ejemplo 287 las personas que están aquí? Sí. Sí. Sí, Ok. maestra. Bueno, a los que les tocó por ahí decía que había una fuerza de D, B a E de 385 newtons, ¿sí? Entonces les pedía, dice que determinar las componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en D. ¿Sí? Entonces me pedía, nada más me pedía de D a B. ¿Sí? Es decir, decía que el marco está sostenido por el cable DBE, el cual pasa a través de un anillo sin fricción en B. Si se sabe que la tensión en el cable es de 385 newtons, es decir, todo, ¿sí? O de aquí a aquí hay 385, de aquí a aquí hay 385, que determine las componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en D, ¿sí? Es decir, nada más de aquí a B. ¿Sí? Es decir, no todo desde acá hasta acá. Sí, de aquí a acá es otra fuerza, otras componentes, ¿sí? Cuando nos referimos a componentes es que estamos situando el punto donde queda. ¿Sí quedó claro? Cuando decimos componentes, es decir, nos queda en términos de un vector, ¿sí? Tal y como está aquí. ¿Sí? Este es un vector. Cuando aparece la flechita es un vector y sus componentes, bueno, sus componentes son estas. ¿De dónde salieron? Bueno, dice 480, si ustedes se fijan aquí, de aquí a aquí hay 210, aquí a aquí hay 280, 510, 400, sí, pero ustedes deben ubicar el plano cartesiano, es decir, aquí está Z, aquí está X, ¿sí? ¿Qué significa? Que para acá, lo de X, vale negativo, ¿sí? De este punto, que es el 0, ¿sí? El 0.0, de aquí hacia allá, las Z son negativas, ¿sí? Hacia allá las X son negativas, hacia abajo las Y es negativa, ¿sí? La Y indica la altura, en este caso la Y indica la altura, ¿sí? Entonces dice que si voy a hacer de D a B, ¿sí? Ustedes deben de rayar en su cuaderno, ¿sí? Entonces deben de buscar, perdón, aquí no se los puedo mostrar, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar nada más en GeoGebra, ¿sí? Entonces si ustedes se fijan en X, ¿sí? Si quieren de D a B, van de aquí a aquí, entonces dice que en X, ¿sí? En X, en este punto, dice que va a haber 480 mililitros, o milímetros, perdón, milímetros, ¿sí? Que es este punto de aquí a aquí, ¿sí? Es decir, el eje de las X está aquí, entonces quiere decir que de aquí a aquí, ahí están los 480 en X, ¿sí? Su vector unitario es Y. Recuerden que el Y representa las X, las J representa la Y y la K la Z, ¿sí? Entonces, después de ahí dice hay menos 510 milímetros, ¿sí? ¿De dónde salen esos 510? Si ustedes se fijan, es este punto que está aquí, es decir, esto de aquí a aquí. Entonces dice menos 510, bueno, pues son estos que están aquí. ¿Sí? Esto representa el eje Y, ¿sí? Es decir, de aquí a aquí son 510 y luego va el eje de la Z, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el eje de las Z, ¿sí? Y de aquí a aquí hay 680, es decir, es este. Este está representado por esta. Y de aquí a aquí hay 600, ¿sí? Hay 600. Pero fíjense que de aquí a aquí hay 280, ¿sí? Es decir, de aquí a aquí. Y esto también está, si ustedes se fijan, todo esto es eje de las que van así, es eje de las zetas, ¿sí? Las que van así. No importa que estén, no tienen que quedar necesariamente aquí, ¿sí? Como esta que está acá, donde aparecen los 600, está en el eje de las zetas, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí hay 600, ¿sí? Hay 600, pero aquí hay algo que le está quitando, que son los 280. Si ustedes le quitan a 600 a 280, les queda estos 320. Sí, este 510 quedó negativo porque queda hacia abajo. Fíjense bien, la Y de aquí a aquí es positivo, pero este punto queda hacia abajo, ¿sí?
queda hacia abajo. Entonces, ya sacando en términos de vector, me queda como 480 milímetros en I menos 510 milímetros en J más 320 milímetros en K. ¿Sí? Ahora, si yo le calculo a esto la magnitud, es decir, de aquí a aquí, me da que son 770 milímetros. ¿Sí? Después de ahí voy a calcular la fuerza para obtener las componentes, ¿sí? Entonces recordemos que esta lambda, bueno, este simbolito, es un nuevo vector unitario. El vector unitario, el principal, está aquí en el origen, ¿sí? El otro está aquí en donde está B, ¿sí? Entonces de aquí me queda que la fuerza, ¿sí? La fuerza, bueno, son los 385 newtons sobre, ¿sí? Aquí está, sobre dB, lo que acabo de calcular, que son los 700 milímetros, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario, es decir, estos 480 menos 510 más 320 milímetros en K, ¿sí? Entonces multiplico, recuerden que este por este y me da este, ¿sí? Esto por esto y me da esto. Esto por esto y me da esto, ¿sí? Entonces, estas son las componentes de D a B, ¿sí? Entonces, ustedes van a calcular las componentes, pero ahora acá, ¿sí? Si les falló, las van a calcular de E a B. ¿Sí quedó claro? Es decir, aquí ya tendríamos esto, y ya si quieren ustedes calculan los ángulos, no nos está pidiendo los ángulos, sino nada más las componentes. Bueno, pues pueden calcular de E a B los que les falló. Ahora fíjense bien, se los voy a compartir en GeoGebra. Ya, ustedes ya tienen la imagen esta ahí en Entonces, ahora en GeoGebra, fíjense bien, en GeoGebra no son poner los puntos tal y como está ahí. Hay que analizar. Juli, no la encuentro. A ver, déjenme ver. Aquí está. ¿Ustedes están viendo, porfa, ahí la imagen? Sí, déjenme ver si la puedo. A ver si la puedo copiar para que la estén viendo. Y para que sepan cómo la deben de representar. A ver si la están viendo aquí. ¿Sí pueden ver aquí? Sí. Muy bien. Miren, entonces para representar ese ejercicio el 287, que era parecido al 286 MS, ¿sí? Entonces tienen que obtener los puntos B, D y E, ¿sí? Pero esos puntos, ¿cómo los van a obtener? Se suponen que tienen un vector unitario aquí, 0, 0, ¿sí? Ahora, el punto B, fíjense bien, es este punto B, es este que tienen aquí. Deben de fijarse, fíjense bien. Aquí, no sé si alcancen a ver esta imagen.
¿Sí alcanzan a ver aquí? Sí. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver aquí la imagen del problema? Sí. Bueno, entonces para el punto en B, fíjense bien dónde queda el punto en B. En X dijimos que es la misma paralela que tiene acá. Entonces, fíjense bien, en este plano está en Z con X, ¿sí? Z con X, fíjense bien. Entonces, para el punto, en X son 480, ¿sí? Pero como está en el plano, ¿sí? De Z y X, entonces en Y se pone 0, ¿sí? Y en Z, fíjense bien, este es el 0, de aquí el 0, entonces de acá es Z, pero de aquí a aquí me dice que tengo 600, entonces por eso B es 480,0600. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. para el inciso D, para el punto D es este que está aquí, ¿lo están viendo? Bueno, pues entonces fíjense en qué plano está. Está en el plano Z, Y. Eso significa que en X vale 0, ¿sí? Ahora en Y es la altura. ¿Y cuánto dice que tiene? 510, ¿sí? Ahora fíjense en Z. En Z esta es la coordenada Z y de aquí a aquí dice que hay 280. ¿Sí quedó claro de dónde salió el D? Sí. ¿Sí? Ahora fíjense el E. ¿Sí? ¿El E de dónde lo van a obtener? Bueno, pues aquí ya se los estoy mostrando, ¿sí? Aunque ese ustedes lo deben de hacer, ¿sí? El E. Entonces, ustedes se fijan, el E es este punto. Entonces, ven aquí en qué plano está. Está en YX. Eso quiere decir que Z va a ser 0, ¿sí? Entonces, en X, bueno, pues en X se fijan, en el eje de las X hay 210. En Y, ¿sí? En Y es la altura, pero de aquí a aquí me está diciendo la altura. Es decir, son los 400, ¿sí? Entonces, en Z dijimos que como aquí a aquí, de aquí a aquí, está el plano XY o YX, entonces aquí no tenemos Z, por eso Z es 0. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Bueno, entonces Sí. aquí yo ya puse mi vector, ¿sí? Sí, mi vector, mi vector que va de B a D, pero aquí ustedes deben de fijarse que por ahí el problema me dice que va de D a B. Entonces, eso hace que se me cambien estos signos, es decir, que me quede 480 menos 510 más 320, ¿sí? Que son los que tenía allá, que había calculado. Estas son las componentes del vector de D a B, ¿sí? Aquí yo le puse U para que ustedes lo pongan allá bien, ¿sí? Entonces, ustedes van a calcular de E a B. ¿Sí quedó claro por ahí? ¿Por qué estoy explicando Porque a algunos les tocó y a otros les tocó el 287, ¿sí? Y el 287 es igual. Entonces, todos siempre deben de trazar así en su libreta y ver los ejes, ¿sí? Espero que con esto haya quedado más comprendido y si se equivocaron en su práctica o no la pudieron hacer, con esto logren terminarla. ¿Quedó claro? Sabino, ¿Mande? ¿quedó claro? Tuvo interferencia que no que escuché bien. Bueno, voy a subir esta,